Hola amigas y amigos, en este video tutorial voy a mostrar la creación o el diseño de fondos en PowerPoint. El fondo se crea fundamentalmente para destacar o para resaltar un texto, una imagen, un objeto dentro de la diapositiva. Para ello tengo que tener en cuenta el contraste que se produce entre el color del fondo y el objeto. Para resolver uno de los posibles problemas que os podéis encontrar, voy a crear una nueva diapositiva, es decir, voy a crear dos diapositivas. Para ello pincho en nueva diapositiva y selecciono diapositiva de título para crear una diapositiva igual que la que tengo en la pantalla. Ya la tengo creada y a continuación lo que voy a hacer es dar un fondo, diseñar un fondo en esta diapositiva. Para crear un fondo, para aplicar un fondo a la diapositiva de PowerPoint, tengo que activar la pestaña Diseño que se encuentra en la cinta de herramientas de PowerPoint. Al clicar en Diseño, en esta pestaña, verán que se activan los comandos, las distintas opciones de diseño de fondo en PowerPoint. Aquí, por ejemplo, nos ofrece PowerPoint estos diseños de fondo que yo no voy a utilizar en este caso. Yo utilizaré los diseños que me ofrece la opción estilos de fondo, que la tiene aquí, la parte derecha de la cinta de PowerPoint. Clico ahí, se despliega los distintos fondos. Fíjense que aquí también puedo, al señalar que no estoy clicando, estoy señalando, porque si clico lo que hago es seleccionar ese fondo. No, yo simplemente estoy situando el puntero encima de los distintos fondos para poder previsualizar cómo quedaría ese fondo en mi diapositiva. Bien, pues estos son los distintos fondos que me ofrece PowerPoint de manera preestablecida, pero además PowerPoint me ofrece otro tipo de fondos que vamos a ver a continuación. Los distintos tipos de fondos que me ofrece PowerPoint los puedo encontrar en esta misma pestaña dentro de la opción Formato del fondo. Al clicar en Formato del fondo con el botón izquierdo del ratón, se abre una ventana que voy a mover hacia un lado para que de esta forma puedan ver cómo se produce el efecto de fondo en la diapositiva que tenemos frente al monitor. Bien, nos ofrece una primera opción esta ventana que se llama relleno sólido. Relleno sólido significa, si abro aquí la paleta de color de PowerPoint, lo que significa es que utilizaré un tipo de color sólido, sin ningún tipo de degradado, ni textura, ni ningún gráfico, nada que decore el fondo de la diapositiva. Por ejemplo, si elijo rojo, la diapositiva le aplica un color rojo a la diapositiva. Luego aquí en estos botones me permite restablecer el fondo, es decir, quitar el fondo blanco, quitar el fondo rojo y continuar con el fondo blanco que tenía originalmente, aunque también lo puedo encontrar en la paleta de color. Si clico en automático, voy a repetir la operación, voy a pinchar en rojo. Si pincho en restablecer fondo, lo que hace es que vuelve al color automático. Pero también tengo la opción de cerrar o de aplicar a todo. Cerrar significaría aplicar solamente a la diapositiva que he seleccionado, a la primera diapositiva, y aplicar a todo lo que provoca es que se le aplique el color rojo a las dos diapositivas. Así que tengan cuidado, porque si solamente quieren aplicar un fondo a una diapositiva, no deben clicar en aplicar a todo, sino en cerrar. Ya queda aplicado ese color a solo la diapositiva que hemos seleccionado. Luego fíjense que aquí hay una opción que se llama transparencia, que lo que hace es convertir en ese rojo en un rojo más o menos transparente, más sólido, más opaco o más transparente. Bien, luego me encuentro con la opción, en este caso voy a restablecer el fondo porque voy a trabajar con la otra opción que me ofrece dar fondo
dar formato a fondo dentro de los estilos de fondo de PowerPoint. Fíjense que si pincho en relleno degradado, aquí por defecto me aparece un color preestablecido, que es este celeste, pero yo puedo cambiar el tipo de color. Por ejemplo, si pincho en la paleta, me ofrece estos colores que pueden ver aquí. Por ejemplo, este, en arcoiris 2. Fíjense, ese es el efecto que me crea en el fondo de la diapositiva. Luego puedo elegir también la dirección, pinchando en dirección en esta pestaña, y puedo, fíjense, elegir la dirección de los colores de la diapositiva, incluso en ángulo. Aquí digamos que tiene una variedad importante para poder jugar con todos los colores y efectos que me permite el fondo de PowerPoint. Fíjense que aquí también la transparencia puedo hacer más o menos transparente el color de la diapositiva. Bien. Luego tengo por último el relleno con imagen o textura. Fíjense que voy a restablecer para eliminar la aplicación de este fondo, para volver al color automático, al blanco automático, que es el original de la diapositiva. Y ahora voy a utilizar el relleno con imagen o textura. Por defecto me aparece esta textura que ven ahí en la imagen, pero puedo cambiarla. ¿Cómo? Pues clicando en la pestaña. Y aquí podré ir jugando con las distintas texturas que me ofrece PowerPoint. Por ejemplo, este vaquero o el fondo con peces o bolsa de papel. Ahí ya al gusto de cada uno, o teniendo en cuenta el objeto que quede resaltado, el texto, la fotografía. Es decir, que me ofrece distintas posibilidades. Bien, pues si cierro, ahí queda esta imagen en PowerPoint. Si hubiera aplicado este fondo a todo y cierro, fíjese que ahora las dos diapositivas quedan diseñadas con el mismo fondo. Si selecciono la diapositiva 2, puedo cambiar el fondo a esta diapositiva, por ejemplo, este azul. Lo voy a hacer en fondos, por ejemplo, de degradado. Por ejemplo, cojo esta diapositiva y si cierro, solamente se aplicará a la diapositiva que he seleccionado, es decir, a la diapositiva número 2, no a todo. Y así quedaría el fondo de estas dos diapositivas. Espero que le haya resultado útil y hasta un próximo video tutorial. Gracias.